Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a iniciar el tema de eh, integrales triples. Entonces, vamos a mirar un poco con respecto a él y vamos a ir trabajando algunos ejercicios para ir entendiendo un poco lo que vamos a desarrollar. Bueno, inicialmente tenemos nosotros, o vamos a considerar, un cubo, listo, Q, como se muestra la figura que tenemos hacia la derecha, bien, donde pues básicamente tenemos un diferencial, un volumen que está dado por A, B y C. Si nosotros decimos que la densidad del cubo es constante, entonces podríamos decir nosotros básicamente que la masa del cuerpo, esta masa que tenemos aquí, la masa que tenemos aquí del cuerpo debe ser igual a la densidad por el volumen del cubo. Bien, si la densidad no es constante, básicamente vamos a tener que va a ser una función que va a depender tanto de las coordenadas x, y y z, y pues lo que vamos a obtener nosotros va a ser un diferencial, en este caso, del volumen, que sería el volumen de este pequeño cubo que tenemos aquí, que va a ser nuestro diferencial, y tendríamos entonces nosotros que la masa es aproximadamente igual a el valor de esa densidad por la diferencial del volumen. Bien, teniendo en cuenta eso, pues igual que hemos trabajado en otros casos las integrales, pues vamos a tener que si yo hablo de un solo cubo, pues obviamente no tenemos ninguna consideración, pero si nosotros estamos hablando de un grupo de cubos, cualesquiera, pues ya como tal, que completan como tal todo el cuerpo, lo que vamos a tener en el desarrollo será una sumatoria de todos esos pequeños cubitos dados por ese determinado valor. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que hacemos muy pequeños los cubos y, digamos así, tendemos a infinito esa función, pues lo que vamos a tener nosotros sería el límite cuando n tiende a infinito de esa masa o de esas pequeñas masas de cada uno de los cuerpos. Bien, si nosotros tenemos en cuenta que como estamos haciendo el límite con respecto a la masa, entonces, y cada uno de los volúmenes de cada uno de los cubitos, pues en realidad lo que estamos haciendo nosotros para determinar ese límite es determinando esta integral triple de x, y y z con respecto al volumen. Y eso va a ser pues obviamente a partir de eso nuestro teorema. Bien, lo que vamos a tener nosotros en realidad es que vamos a extender el teorema de la doble integral, o sea, donde teníamos nosotros una integral de una región, por ejemplo, xy, de una función f de x, y, de x de y lo que vamos a agregar en realidad es otra integral, o sea, estamos tomando la misma doble integral del área y hacemos ahora con respecto a de z. Tienen que tener en cuenta que pues estas combinaciones pueden ir cambiando en cada uno de los casos. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a tener nosotros? Si tenemos una figura o un sólido como el que tenemos en este lado, que está limitado por dos superficies, z igual a f1 de xy y z igual a f2 de xy, entonces a partir de lo que escribimos ahorita, yo puedo también hacer que primero hacer la integral de z con respecto a las funciones f1 y f2 de x, y, para luego generar como tal el valor de nuestra función. ¿Qué pasa en el caso particular? Esto es particular cuando tenemos un solo cubo. Entonces lo que hacemos es crecer la función, ¿listo? Para generar pues nuestra triple integral
para determinar como tal el crecimiento sobre ese cuerpo. Entonces, vamos a mirar unos ejercicios, vamos a tratar de entenderlos, vamos a tratar de generar como tal o reconocer cómo nos quedaría, pues vamos a mirar qué sucedería. Bien, nos piden calcular pues en este caso, este valor de una integral de x coseno de y más z de b, donde Q está limitado, el sólido Q está limitado por x, perdón, y más z igual a pi, y igual a x y x igual a z. Bien, si yo tengo en cuenta esta función de la que estamos hablando ahorita, entonces la función que se nos generaría o la región que se nos generaría sería esta región que encontramos aquí. Entonces, teniendo en cuenta nosotros que este x más z igual a pi es el plano que se forma en esta parte de morado. O sea, esta parte de morado formaría un plano que estaría dado desde el infinito hasta el infinito. Estaría dado por ese límite. ¿Listo? Que sería este plano que tendremos aquí. Tenemos también el plano y igual a x, que sería un plano en este sentido. O sea, estamos hablando de un plano en este sentido. Bien, que sería este sentido, este plano que tenemos aquí. ¿Listo? Y los limitantes de x igual a z igual a 0. Bien. ¿Cómo solucionamos entonces en nuestro caso inicial pues cualquier ejercicio de estos? Lo que vamos a tener nosotros en cuenta es determinar entonces la integral anterior que vimos, es decir, la integral con respecto a una región, en este caso una región XY, y ahora una integral en la región con respecto a Z. Y aquí tendremos, pues ya por conveniencia, de y de x. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es coger y hallar el área primero de esta función para después hacer el crecimiento sobre la función que nos están dando. Bien, si yo miro entonces, para nuestro caso, tengo que tener en cuenta los límites que vamos a tener que trabajar. Entonces, fijémonos qué sucede aquí para nuestro caso. Como vamos a trabajar con respecto a z, ¿listo? Entonces tendremos que despejar, bueno, en este caso primero, la función con respecto a z, ¿listo? Y mirar cómo cambia con respecto a z. Si yo miro la función limitante, o sea, voy a tener el plano, voy a colocar aquí el plano y, z, y yo miro la función, esa función estaría haciendo esto, ¿cierto? Entonces, donde yo tengo que esto es pi, y esto de aquí también es pi, ¿cierto? Y encontraríamos nosotros entonces, perdón, sí, donde tendríamos nosotros entonces que esta función que tenemos aquí estaría dada como y más z igual a pi. Como la función está con respecto a z, o sea, aquí con respecto a este z, tengo que tomar y despejar la función, sabiendo que esto es 0, y pues tengo que mirar cómo está variando, en mi caso, la función. La función en mi caso está variando de esta forma. Es decir, que el límite que nosotros tenemos que tener en cuenta será este, entre 0, o sea, entre esta recta 0, que es z igual a 0, y esta recta que se forma aquí. Para eso, pues lo que hacemos es como tal, despejar la función z igual a pi
menos y tomando esa función. ¿Qué quiere decir entonces para este caso? Entonces, bueno, entonces, donde nuestro caso vamos a tener en cuenta inicialmente, pues, cuáles van a ser los límites. Para nuestro caso, pues, tenemos en cuenta que esta integral, como ya dijimos, va a estar dada en una región R y vamos a mirar entonces cómo cambia en nuestro caso con respecto a dz. Entonces estamos o necesitamos mirar cómo cambia esta función coseno de y más z con respecto a z. Y pues en el otro caso o en la parte interior tendríamos nosotros que pues va a depender tanto de y como de x. Eso puede cambiar dependiendo de los límites y cómo lo queramos trabajar. Entonces, si nosotros miramos o tenemos en cuenta el gráfico anterior, vamos a tener entonces claramente que para solucionar este ejercicio, pues tendremos que manejar como tal los límites de la función inicialmente. Si yo miro cuáles serían los límites con respecto a z para esta función, entonces yo miro cómo cambia z para esta función. Entonces, si la estuviera mirando de frente, entonces estaría teniendo yo una función que sería de esta forma, donde cambiaría desde 0 hasta esta línea, pero esta línea sabemos nosotros que corresponde a y igual, perdón, y más z igual a pi. Bien, entonces, si yo tengo en cuenta que como estamos mirando con respecto a z, entonces yo tendré que cambiar esta función de tal forma que el límite en la parte superior sería pi menos y. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a tener nosotros es el cambio entonces de la función entre 0 y pi menos y. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es resolver esta primera integral para que nos quede más fácil. ¿Qué voy a tener yo en cuenta? Voy a usar, para mi caso, una, vamos a decir que cualquier valor que me pueda, o cualquier cosa que me pueda ayudar, donde yo puedo hacer esta integral por partes. Si yo hago esta integral por partes, la integral entre 0 y pi menos y de x coseno de y más z de z, vamos a tener que tiene como resultado, pues esta sí ya se los dejo para que ustedes lo hagan, a x seno de y más z. Entonces, para este caso, tendríamos que esto tendría que estar evaluado entonces entre 0 y pi menos y. Aquí se hace básicamente, o lo que se hizo fue tener en cuenta que la x es una constante, eso quiere decir que me queda la integral del coseno de y más z. Si yo hago igual a y más z de u será de z, entonces me queda la integral del coseno de u, y eso pues nos da la integral nos da como resultado seno. Si yo tengo en cuenta eso, esto me quedaría entonces, tengo que tener en cuenta quién tengo que reemplazar a z, entonces me va a quedar x seno de y más, entonces en mi caso sería pi menos y menos, ahora x
seno de y más 0. Bien, si yo tengo en cuenta eso, esta y con esta y se va, entonces me queda x seno de pi, sabiendo que el seno de pi es 1, perdón, 0, entonces nos quedaría únicamente este término, o sea, todo esto se cancelaría y tendríamos que el resultado como tal, entonces para nuestro caso, estaría dado como, perdón, se me movió acá, tendríamos entonces que nuestro resultado nos daría menos el x seno de y. Pero pues yo tengo en cuenta también que por ser una función, el seno ser una función impar, esto también puede ser x seno de y. Entonces ahora lo que tendríamos nosotros es una doble integral, ya vamos a mirar los límites, de x seno de y, ya habíamos dicho que esto es de y, de x. Bien, entonces ahora miremos cómo cambia en su caso la región y. Entonces si yo me fijo, para este caso, los limitantes de la región, o sea, cómo está cambiando la función y en este sentido, estarían dados por esta función que tenemos aquí y esta función que tenemos aquí. O sea, es como si estuviéramos haciendo cambios en estas líneas de cómo están cambiando estas líneas que se ven aquí. Para ese caso, pues tenemos nosotros ya claro que esta es la función superior, porque es hasta donde termina, o sea, vamos en este sentido, y la región inferior sería esta región. Y esta región se forma debido a esta función que tenemos aquí. Entonces tenemos que y es igual a x. Entonces, ya teniendo allí eso, pues lo que vamos a tener nosotros es que si la función depende de y, entonces tendremos que tener en cuenta los valores que nos da x y este valor que nos daría pi. Y ahora tenemos que mirar de una vez cómo varía la región y. Si yo miro, la región en y varía desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi, porque pues ya hicimos como tal el valor en este sentido. Entonces, para nuestro caso, pues esta integral sería entre 0 y pi. De una forma similar a como hicimos ahorita, entonces esto será la integral entre 0 y pi de x, que es una constante, por la integral entre x y pi del seno de pi, del seno de y, perdón, de y esta función después aplicada con respecto a x. Si yo hago esa integral nuevamente, tendría entonces, para mi caso, que esa integral nos va a estar dando, o nos estaría dando, la integral menos la integral de x coseno de y, evaluado entonces entre x y pi. Si yo evalúo eso entre x y pi,
Entonces, ojo, aquí tendremos que tener en cuenta que estamos eh, evaluando Y, porque estamos con respecto a Y. Entonces tendríamos que esto sería igual a menos la integral de X, y vamos a mirar a ver qué nos daría en este caso. Sería coseno de pi menos coseno de X. Listo. Si yo miro, el coseno de pi corresponde a -1. El coseno de X pues sigue siendo coseno de X. Entonces, ambas nos quedarían multiplicando. Entonces, esto me quedaría la integral entre 0 y pi. Esto nos daría -1. Entonces, con este menos nos daría más, o sea, 1 más porque nos quedaría menos por menos, X coseno de X. Bien, esto con respecto a dx. Ahora pues tendríamos entonces que hacer esa nueva integral, mirar a ver cómo nos quedaría para poder desarrollarla. Bueno, y listo. Entonces, esta nueva integral tendríamos que desarrollarla, en ese caso sí por partes. Entonces miremos cómo nos quedaría para nuestro caso. Dx más x coseno de x. Perdón, revisamos. Sí, aquí nos da es una x. Y aquí tendríamos nosotros de x. Bueno, teniendo claro esto, serían dos integrales. La integral entre 0 y 1 de x más la integral entre 0 y 1 de x coseno de x. Bien, aquí podemos usar nosotros una identidad trigonométrica, o más bien una identidad para hacer esa segunda integral. La primera integral nos quedaría la integral de x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Y la segunda integral nos quedaría, eh, al mirar por tablas, coseno de x más x seno de x, y esto tiene que estar evaluado entre 0 y 1 también. Bien, para el primer caso eso nos daría un medio. Para el segundo caso nos daría coseno de 1 no mentiras, aquí es coseno de pi. Yo estoy embarrándola aquí, perdón. Esto es pi. Entonces esto es pi, con lo que esto nos debe dar también pi. Y esto es decir pi sobre 2. Ahora, coseno de pi es -1 más pi seno de pi. Pero pi seno de pi da por 0 menos, en este caso tendríamos
Ahora, con cero, coseno de cero, menos, con menos daría más, cero, seno de x. Bien, vamos a darle cuadrado. Entonces, esto se cancela, esto da 1, tenemos un menos 1, con lo que tendríamos menos 2 más, para este caso sería pi al cuadrado sobre 2. Entonces, este sería el resultado como tal de la integral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta inicialmente para desarrollarlo? Tener en cuenta muy claro cuál es el límite que yo voy a usar y cuál es la región que me queda más fácil para poder hallar. Con eso esa región es la que hago crecer y entonces Z o la que sea, la región que sea, tendríamos que manejarla de esa misma forma. Ahora vamos a revisar este otro ejercicio. Dice calcular usando el orden de x de z de y, ahí igual a la triple integral de 2x coseno de y más z de b. ¿Listo? Entre las superficies y más z igual a pi, y igual a raíz de x, perdón, x igual a z igual a 0. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a encontrar es esta región. Entonces, nuevamente, tenemos una región que está limitando en la parte superior, digamos así, otra que está con respecto al plano X, y otra con respecto al plano Z. Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el orden que nos dicen arriba, nos están pidiendo a nosotros de X, de Y, de Z. Entonces, ese orden nos dice a nosotros cómo debemos trabajarlo. En nuestro caso, para este sentido, nos están pidiendo que terminemos con de Z y de Y. Eso quiere decir que tendríamos que proyectar toda la integración al final sería sobre esa región. Es decir, que para nuestro caso vamos a tener nosotros que esta integral tendría que ser la doble integral con respecto a la región YZ, listo, de, en nuestro caso, eh, de la integral de la función 2x coseno de y más z con respecto a z, y pues las otras dos serán entonces con respecto a y con respecto a z, de tal forma que pues para que nos quede más fácil lo vamos a hacer primero con respecto, perdón, aquí es con respecto a dx, perdón, es porque este es el orden que nos están pidiendo, y ahora lo haríamos con respecto a dz y con respecto a dy. Bien, entonces ese sería el orden que debemos seguir. Nuevamente tendremos que volvernos y mirar entonces cómo cambia x. Si yo miro y reviso cómo está cambiando x, debe ser esta figura que tenemos aquí, esta figura que se forma aquí. Entonces, fijándonos nosotros, estaría cambiando entre 0 y esta función que se forma aquí. Como ya sé que esa función es y igual a la raíz de x, pero como la función no me pide con respecto a x, perdón, a y, tengo que tener en cuenta que esto será y cuadrado igual a x.
Luego, entonces, el límite que vamos a tener nosotros sería, para nuestro caso, entonces entre 0 y y cuadrado. ¿Listo? Ese sería nuestro primer límite. No puede quedar con respecto a x porque la función está integrándose con respecto a x, entonces por eso debe quedar así. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces nos quedaría la integral entre 0 y y cuadrado de 2x coseno de y más z de x. Aquí la única parte que es integrable sería la x, con lo que esto sería 2 coseno de y más z, perdón, coseno de y más z, integral entre 0 y y cuadrado de x. Bien, haciendo esto, entonces nos quedará a nosotros la integral, o esto quedaría 2 coseno de y más z. La integral de x sería x cuadrado, y esto lo tendríamos que evaluar entre 0 y y cuadrado. Si yo hago esa evaluación, esto nos quedaría entonces reorganizando 2 y a la 4, 2y a la 4 coseno de y más z. Listo, entonces esa sería la integral que nos quedaría a nosotros para esta doble integral en la región. Entonces tendríamos que integrar 2y4 coseno de y más z y ahora tendríamos que hacerlo con respecto a z y ahora con respecto a y. Entonces nuevamente tendremos que devolvernos para revisar cómo se evalúa con respecto a z. Entonces miremos cómo cambia con respecto a z. Si yo miro, y estoy mirando esta región que está en azul, entonces estaría entre 0, que sería el límite inferior, y esta función que sería z más y igual a pi. Con lo que z debe ser igual a pi menos y. Y ese va a ser nuestro límite, porque hasta allí llegaría la función con respecto a z. Entonces, para nuestro caso, tendríamos entonces que esta integral iría entre 0 y pi menos y. Y la otra integral, pues miremos entre qué y qué, iría con respecto a y entre 0 y pi. Entonces, la otra integral iría entonces entre 0 y pi, que sería donde está cambiando. Bien, nuevamente. Entonces, esta integral va a depender de z, lo único que depende de z es lo que está dentro de la integral, con lo que esta integral nos estaría dando la integral de un seno de la función. La integral del seno, del coseno, nos daría seno. Entonces tendríamos que esto nos daría 2 veces y a la 4 del seno de y más z, evaluado entonces, esta última parte evaluada entre
0 y pi menos y. Haciendo esa evaluación, pues miremos qué nos queda. Nos quedaría entonces, haciendo solo esta parte de acá, entonces nos quedaría seno de y menos pi, perdón, más pi, menos y, menos el seno de y menos 0. Entonces, para este caso, igual que lo que sucedió en el anterior, estos dos se cancelan, el seno de pi da 0, con lo que toda esta parte se anularía. Y de aquí únicamente me quedaría menos el seno de y. Entonces, tendría que esa integral me quedaría menos 2 veces y a la 4 seno de y. Esto tiene que estar evaluado entre 0 y pi. Listo. Y esto es de y. Ya usando como tal una tabla de integración, pues lo que vamos a tener nosotros para este caso o para poder integrar esa función, tendríamos nosotros que esta integral es igual entonces a menos 2 veces, y todo esto estaría entonces metido entre 24, usando una tabla, menos 12 y a la 2 más y a la 4, esto multiplicado por coseno de y, más 4 veces y menos 6 más y cuadrado seno de y. Pues teniendo en cuenta eso, tendremos que evaluar todo esto entre 0 y pi. Bien, al evaluar todo eso entre 0 y pi, pues voy a darle una de las respuestas, nos vamos a poner a hacer paso a paso, y esto nos daría menos 48 más 12 pi cuadrado menos pi cuartos. Esta última parte pues nos daría seno 0, porque el seno de pi sería 0 y el seno de 0 sería 0. Entonces toda esta parte al final se cancela. Solo nos quedaría básicamente esta parte, que sería la que nos va a servir a nosotros para hacer el desarrollo del trabajo final en todo. Bien, entonces, bueno, esto, perdón, da 24,48. Aquí lo embarré, esto da 24 y esto daría menos 2. Bien, y esta sería la solución. Entonces, claramente lo que hay que tener mucho cuidado es empezar revisando en cada uno de los casos, como les dije, cuáles son los límites, cuál es la función que me están pidiendo y que puedo generar. Siempre tratar de dejar la función R como la función que se puede aumentar más fácilmente, para después pues dejar y solucionar todo el resto. Bien, entonces el día de hoy les voy a dejar unos ejercicios en la plataforma con respecto a este tema para que lo puedan desarrollar. El día viernes voy a hacer tutoría
les recomiendo por favor a las personas que puedan asistir, lo puedan desarrollar. Y además les comunico que el próximo martes será el parcial o el examen final del curso. Bien, entonces sobre todo, pues cualquier duda con gusto me la hacen llegar y pues estaremos pendientes para el desarrollo. Bueno, les agradezco, estamos hablando, tengan una buena